Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de El Nido del Cuervo. A quienes les gustan los metales preciosos habrán oído hablar muchas veces del ratio oro-plata. Pero, ¿qué es este famoso ratio? ¿Para qué sirve? Y lo más importante, ¿cómo puede servirme de ayuda? Pues bien, en el contenido de hoy vamos a explicar qué es y también cómo podemos utilizarlo. En términos generales, podríamos decir que el ratio oro-plata sirve para saber cuánto vale la plata con respecto al oro. Es, por tanto, una forma de medir, una forma de conocer cuántas onzas de plata equivalen a una de oro, en lo que a precio respecta. A día de hoy, 14 de noviembre de 2023, el ratio se encuentra en 85, es decir, podría intercambiar 85 onzas de plata por una onza de oro. O lo que es lo mismo, basándonos en el precio spot, en este momento, me costaría lo mismo comprar una onza de oro que 85 onzas de plata. Pero, ¿y cómo se calcula este valor? Pues bien, tomando como referencia el dólar americano, por ser la divisa en la que cotizan los metales preciosos, el precio spot en este momento, aunque puede calcularse en cualquier otro, es de 23,1 dólares para la onza de plata y de 1.963,4 para la de oro. Con estos dos valores, con estos dos precios basados en el spot, ya podemos calcular el ratio oro-plata. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, sencillamente vamos a dividir el precio en dólares americanos de la onza de oro entre el precio en dólares americanos de la onza de plata. El resultado que nos da es el equivalente a el ratio oro-plata en este momento. Ya sabemos calcular el ratio oro-plata en un momento determinado. Ahora bien, ¿para qué nos sirve conocer este dato? Pues lo interesante es que puede ser empleado para saber si la plata está sobrevalorada o infravalorada en ese preciso momento, siempre con respecto al oro, tomando como referencia el valor promedio de este ratio. Ahora veremos cuál es el valor promedio de ese ratio en un rango que daré de determinados años, pero antes vamos a mencionar unos datos curiosos a nivel histórico de ratio oro-plata fijado en determinados momentos de la historia. Hoy en día, este ratio fluctúa constantemente, a diario, pero en determinados momentos de la historia, el ratio estaba establecido de forma fija. Es el caso, por ejemplo, de la antigua Roma, donde el ratio se situaba en 12, es decir, 12 gramos de plata, o como diríamos actualmente, 12 onzas troy, equivaldrían a un gramo o una onza troy respectivamente. Otro ejemplo típico es el de Estados Unidos. Entre, finales del siglo XVIII y casi mediados del siglo XIX, tenía un ratio fijo de 15:1, basándose un poco en la cantidad de ambos metales a la hora de extraerlos en minería. Así que ellos consideraron que por cada 15 gramos de plata que se extraían, de media se extraía 1 gramo de oro, y de ahí que establecieran ese valor en concreto. Otro ejemplo que podríamos tomar es el del reciente tema tratado en el canal, el de la Unión Monetaria Latina, cuando este ratio se mantuvo fijo mientras permaneció vigente el sistema bimetálico a razón de 15,5:1, o lo que es lo mismo, 15,5 gramos de plata eran equivalentes a 1 gramo de oro. Actualmente, si tomásemos como referencia los últimos 50 años, el ratio oro-plata ha tenido un máximo de 122,28 y un mínimo de 16,91. Si esa referencia la tomamos en los últimos 25 años, el máximo
fue de 122,31 y el mínimo de 31,41. Personalmente me gusta utilizar los últimos 30 años como referencia. En estos últimos 30 años son muy pocas las ocasiones en las que el ratio haya superado los 80 y muy pocas las que haya caído por debajo de 50. ¿Qué nos dice este dato? Bueno, pues que la mayor parte del tiempo ha estado moviéndose entre esos dos valores, por lo que podríamos decir que cuando el ratio está por encima de 80 o cercano a él, la plata está infravalorada, ya que pues harían falta más onzas de plata para obtener una de oro. En cambio, si ese ratio se sitúa por debajo o cercano a 50, pues llegaríamos a la conclusión de que, basándonos en esta media de ratio de los últimos 30 años, la plata estaría cara, necesitando menos onzas de la misma para adquirir una de oro. Fijaos, si con el precio del oro en este momento, que está cotizando a $1.963 americanos, hiciéramos el cálculo usando el ratio oro-plata en la antigua Roma, que era, acordaos, 12:1, nos saldría un valor por onza de plata de ni más ni menos que $163,58. Utilizando la misma fórmula, pero esta vez con el ratio fijo oro-plata establecido por la Unión Monetaria Latina, de 15,5 a 1, el valor por onza de plata, a día de hoy, repito, a día de hoy, sería de $126,64. Casi nada. Después de todos estos datos, podemos llegar a la conclusión de que el ratio oro-plata es un dato muy interesante para considerar si la plata está cara o barata. Pero hay un dato muy importante de cara a la compra de estos metales en físico, y son los premium. Sabemos que, de forma general, si tomamos las onzas de plata y las de oro más baratas, las que menos premium tengan, siempre vamos a encontrar más premium en la de plata que en la del metal dorado. Esto se debe tanto al coste de acuñación, que siempre será el mismo, sea la pieza grande o pequeña, o de un metal más caro o más barato, como al tema de los impuestos. Tened en cuenta que la plata es una materia prima y grava de manera diferente al oro. Entonces, pues en función del país en el que estemos, gravará más o gravará menos, pero por norma general va a gravar siempre más que el oro, que en el caso de España está exento de impuestos. Con esto no quiero decir, evidentemente, que el oro no sea una materia prima. Claro que lo es, pero porcentualmente, si miramos a qué se destina la mayor parte, el grueso de las reservas de oro, es a acumular valor, a acumular riqueza, como medio de inversión. En cambio, la plata, ese ámbito es un porcentaje muy pequeñito, destinándose la mayoría al ámbito industrial. Personalmente, y tomando como referencia este valor, el ratio oro-plata, creo que para quienes están empezando, pues el momento de adquirir algunas onzas de plata es cuando el ratio sobrepasa los 80. Y pues para quienes ya tienen una pila medianamente hecha, creo que deberían de esperar a que, por un lado, el precio del oro baje. Ahora está un poco alto, y una vez que baje, esperar a que la plata haga lo mismo, hasta que haya un ratio de, por ejemplo, pongamos entre 70 y 75. Y pues por mi parte, poquito más que añadir. Es un tema que se puede extender bastante, pero creo que lo principal lo hemos tocado en este vídeo. Espero que os haya dado una explicación útil y algunas de vuestras dudas hayan sido resueltas. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle al like. Si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en futuros contenidos por el nido. ¡Hasta luego!